Bueno, los aeroenfriadores son equipos de intercambio de calor, como, como son los intercambiadores de casco y tubo, que tienen la particularidad de usar aire como fluido refrigerante. Antes de empezar, adelanto una foto, bueno, no es una de mucha resolución. Este, este es un aeroenfriador. Estos son ventiladores, ¿sí? Que ocupan una parte significativa del área. Acá tenemos las de tubo. Vamos a ver el detalle interno, pero para que se imaginen lo que venían viendo como casco y tubo, que era un recipiente cilíndrico lleno de tubos adentro. Esto es un equipo de forma rectangular, ¿sí? Tipo paralelepípedo, prácticamente vacío, o sea, adentro tiene mucho espacio vacío y que usa aire para enfriar la corriente de procesos. Bueno, entonces usan aire para remover el calor de una corriente. La ventaja, que tampoco es, digamos, es la ventaja que tienen, pero es más, se usan cuando no hay un sistema de agua de enfriamiento. Bueno, al no requerir un sistema de enfriamiento, pues esto involucra la torre, las bombas, el tratamiento químico, la pileta, el almacenamiento, la acumulación de agua, las cañerías. Como no requiere todo eso, eh, se justifica el uso de este tipo de equipos. Si la planta tiene un sistema de enfriamiento y tiene capacidad suficiente para acomodar el nuevo consumo, seguramente va a ser más barato. O sea, son más voluminosos y caros que los equivalentes que los casco y tubo refrigerados con agua. Así que si hay agua disponible, no se usan, pero sí cuando escasea. En lugares donde no tenemos posibilidad de poner tampoco un sistema de agua de enfriamiento, a veces porque no hay agua disponible para hacer la reposición, ¿sí? de lo que es la evaporación y las purgas del sistema de agua de enfriamiento. Así que se usan muchas plantas que tienen en ubicaciones donde no hay agua disponible. Usan superficies extendidas. Esto vamos a recordar un poco muy rápidamente el tema de la eficiencia de aletas. Pero bueno, usan superficies extendidas. eh, o sea, ¿recuerdan por qué se usan superficies extendidas? ¿Cuándo es que se requiere su uso? Porque aumentan el área de transferencia. Muy bien, pero las usamos, o sea, si tenemos un intercambiador, supónganse en agua crudo, ¿usarían aletas, superficies extendidas? No era con aire, muy bien, viene por ahí. O sea, con aire siempre, pero ¿por qué con aire? ¿Y por qué hasta ahora venimos diseñando todos los equipos sin superficies extendidas? Cuando los coeficientes son bajos. Perfecto. O sea, lo que requiere para que sea útil la aleta es que los coeficientes sean bajos. Y esto es aire a presión atmosférica. eh, los coeficientes son bastante bajos, así que el uso de aletas se justifica en este caso, ¿sí? Eh, y se justifica mucho. Y acá tenemos el máximo approach, bueno, acercamiento de temperaturas que se puede dar. Esto sería la temperatura, entre la temperatura del aire, de entrada del aire y de salida del fluido caliente, que es el que vamos a enfriar, ¿sí? El aire es siempre el fluido frío. Y 5 grados sería el máximo.
los equipos con tan poco acercamiento, con tan poco margen de temperatura, dan muy grandes, así que por lo general se limita esto en 10 grados y si quieren tener equipos más razonables todavía 15. A veces que no se puede, pero si podemos poner podemos poner un buen margen en el diseño, como siempre, pensé que si el proceso lo requiere y no queda otra, pero si podemos, entre 10 y 15 grados es lo ideal. ¿Sí? Entonces, lo que es eficiencia de aleta, bueno, sale del balance de energía en aleta, tenemos el calor, esto sería el aire que circula por fuera. Estas aletas son longitudinales, por eso el dibujo que tenía a mano es lo mismo con las transversales, que son las que vamos a tener. ¿Sí? Eh, bueno, acá tenemos el calor que se transfiere del fluido, en este caso del fluido frío, que es el aire, a la aleta. Tenemos un calor de conducción y bueno, entrando al elemento diferencial, saliendo del elemento diferencial, la altura de aleta, el espesor de aleta y bueno, y tenemos un calor que se transfiere del fluido frío a la aleta, del fluido caliente, perdón, a la aleta. El perfil de temperaturas es algo así, ¿sí? O sea, eh, la temperatura externa, exterior de tubos es la mínima, ¿sí? Y va subiendo este, en este caso está hecho al revés. Pero bueno, no, el caso este gráfico está hecho para la temperatura del fluido, que el fluido caliente va por fuera, ¿no? Pero bueno, hay una variación de temperatura a lo largo de toda la superficie de aleta, ¿no? Hasta llegar bueno, en este caso el mínimo es el fluido frío que va por dentro. Al revés pasa con el caso que estamos viendo de los enfriadores. Bueno, la eficiencia de aleta nos termina quedando como la tangente hiperbólica de m por h, que h es la altura de aletas, y m es este factor, que es la raíz de 2 veces el coeficiente externo. El coeficiente externo tiene incluido la resistencia de ensuciamiento. Como vamos a estar hablando de aeroenfriadores, la práctica es suponer al aire como un fluido limpio, ¿sí? Porque por lo menos se puede limpiar fácilmente. Así que la resistencia de ensuciamiento se considera nula, así que HF es igual a HF, F'. Bueno, HF' dividido la conductividad térmica del material, dividido el espesor de aleta. Entonces, la funcionalidad, bueno, el gráfico tiene esta forma, ¿sí? La tangente hiperbólica de m por h sobre mh nos queda algo así. Y bueno, cuando estamos a bajos valores de m por h tenemos alta eficiencia, cuando estamos con muy altos valores de m por h estamos con baja eficiencia. Entonces, al aumentar HF, ¿sí? Que son m por h más grandes, baja la eficiencia de aleta. Eso es un poco lo que les preguntaba al principio. Si tenemos buenos coeficientes, la eficiencia de aleta baja mucho. Entonces, todo este material extra que estamos poniendo, imagínense que es mucho material que se agrega para poder hacer las aletas, se termina desperdiciando porque la eficiencia termina siendo muy baja. Por eso no lo usamos para otro tipo de intercambiadores. Intercambiadores que los coeficientes no son tan malos, ¿sí? Que son coeficientes no como los del aire, pero ya que es capaz que un fluido muy viscoso, que sí, que nos puede dar bajos coeficientes. En esos casos también se podría evaluar el uso de aletas.
y habría una mejora del coeficiente. Bueno, al aumentar la altura de la aleta baja la eficiencia. Eso no quiere decir que baja la transferencia. Si nosotros agregamos, hacemos más altas las aletas, la transferencia va a aumentar. El tema que ese delta que aumentamos, ¿sí?, no va a valer con el mismo coeficiente que el resto, ¿sí? Así que cada vez que vamos agregando más material, no significa el mismo incremento en transferencia y por lo tanto es material que de alguna forma llega al punto en el que no es económico agregar más material. ¿En qué otros casos? No, está justificado siempre que los coeficientes no sean muy altos, ¿sí? En casos de bajos coeficientes. Ahí es donde usamos superficies extendidas. Esa es una pregunta que hicieron por el chat. En esos casos podemos usar, ¿sí? Hay que evaluar también otras cuestiones de limpieza y si se justifica el costo. Así que, o sea, el aletado que se usa para los aeroenfriadores es de un tipo que vamos a ver con aleta de aluminio. Hay en otros casos que se usan aletas más pequeñas, ¿sí?, que dan un pequeño aumento del área nada más, pero que igual es significativo. Pero uno piensa en aletas cuando tiene bajos coeficientes, ¿sí? Ahí es cuando uno puede apuntar. Si los coeficientes son del orden si son buenos coeficientes, lo que vamos a ganar por las aletas es muy poco, ¿sí? O sea, uno las puede poner igual, ¿no? Eso también es una decisión de diseño. Ahora, el costo extra de poner aletas y la complejidad extra que se agrega, puede no justificarse si es muy poco lo que uno puede achicar el intercambiador. Como siempre, si tenemos bajos coeficientes, poniendo más área, en algún momento se termina compensando. Yo podría poner, o sea, no lo piensen como una opción, pero podría poner un aeroenfriador sin aletas y poniendo suficientes tubos para que dé la transferencia. El tema que es antieconómico. Es mucho más económico poner una aleta que tiene un menor costo de implementación, de material, y con una alta eficiencia de aleta. O sea que ese material prácticamente está sumando casi al acero, un 80% del área que agrego cuenta, ¿no? Como si fuera área de transferencia de tubo, con coeficiente 1. Así que es bastante importante el aumento que hay por agregar aletas. Y los equipos se hacen muchísimo más chicos. Bueno, si aumentamos, entonces acá la moraleja es que podemos seguir aumentando. Baja la eficiencia de aleta, pero aumenta la transferencia. El producto sigue siendo positivo. El producto de eficiencia de aleta por área sigue aumentando al aumentar H. Bueno, si aumentamos el espesor, también sube la eficiencia. Acá hay un tema, que si hacemos las aletas más anchas, también se pueden poner menos aletas por metro, ¿sí?, por el espesor, así que en la práctica conviene hacerla lo más fino posible. Y después al aumentar la conductividad térmica del material, de la aleta, sube la eficiencia. Bueno, eso bastante claro, ¿sí? Lo que termina pasando es que la temperatura va a ser mucho más baja la temperatura si aumentamos la conductividad. Aluminio es un material que se usa ampliamente y tiene una muy buena conductividad térmica. Bueno, acá tenemos las partes de los aeros y dos
Y una de las clasificaciones más importantes y que tal vez es más genera mayor impacto en todo el tema, que es dónde va ubicado el ventilador. ¿Sí? Podemos tener aeroenfriadores con tiro inducido. ¿Sí? Esto significa que el ventilador está después de aguas abajo del mazo de tubos, el aire ingresa por acá, ¿sí? Desde abajo, siempre va a ingresar desde abajo en este caso también. Va a pasar por el haz de tubos, después va a pasar por el pleno y después va a pasar por el ventilador. ¿Sí? Vamos a ver las ventajas y desventajas. El otro caso es con tiro forzado, el ventilador se pone aguas abajo de los tubos, el pleno está en el medio, aguas arriba del ventilador y bueno, ya se puede notar que este arreglo es un poco más voluminoso que este. Vamos a ver los detalles. Bueno, tenemos un ventilador en ambos casos, ¿sí? Las partes van a ser las mismas. El ventilador es el que proporciona el flujo de aire. Los aeroenfriadores tienen una característica. Necesitamos el ventilador para que haya un flujo, el flujo de aire que nosotros queremos. El flujo de aire es un parámetro que podemos modificar, ¿sí? Nosotros podemos diseñar el intercambiador con un flujo de aire que nosotros queramos. Si ustedes usan algún software de cálculo para los aeroenfriadores, van a ver que es un parámetro que se puede optimizar o definir, ¿sí? Vamos a ver algunas reglas algunas guías para definir ese caudal, pero está todo relacionado con el delta P que puede generar uno de estos ventiladores, ¿sí? Que son bajos, ¿sí? Son del orden de 190 pascales. Entonces, tenemos el ventilador, que es el que proporciona la fuerza impulsora para el flujo. Cuanto mayor ese caudal de aire, menor va a ser el delta T que sufre, así que tiene un impacto en la transferencia de calor. Pero bueno, también el caudal de aire por el delta P, ¿sí? Es proporcional a la potencia que se requiere de los ventiladores, así que también este es un costo operativo. La potencia que consume el motor, la corriente del motor es el costo operativo de estos intercambiadores. ¿Sí? El aire es gratis, pero bueno, hay que moverlo a través del equipo. Bueno, después tienen un anillo, ¿sí? Este anillo evita que haya flujo, ¿sí? Bypasses. ¿Sí? Tiene una holgura relativamente corta. Están acá y acá. No, acá. Así que bueno, es para evitar el cortocircuito y mejorar la eficiencia del conjunto del ventilador, ¿no? Después tenemos el pleno. El pleno sirve para homogeneizar el flujo, ¿sí? Piensen, si vemos la distribución de velocidades en un ventilador, no es homogéneo. Vamos a tener puntos de más velocidad, puntos de menor velocidad. Eso si se paran adelante de cualquier ventilador van a ver que hay puntos donde es mayor el caudal, bueno, o la presión que sienten cuando ponen una restricción como la mano, que en otros. Así que como eso es una distribución no uniforme, el pleno lo que hace es emparejar ese perfil de velocidades para que, con el objetivo de que lleguen, de que pasen por todo el haz de tubos de forma más pareja. ¿Sí? Para evitar, si nosotros tenemos más flujo en una zona, vamos a tener una zona que enfría mejor, pero otra que va a tener enfriamiento deficiente. Y por lo general, vamos a buscar, o, o lo ideal es tener un enfriamiento parejo, una velocidad similar. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no?
también está relacionado con que el área que ocupan los ventiladores, por diseño, se busca que sea por lo menos 40% del área transversal del equipo, ¿no? Acá tenemos una por la profundidad, ¿sí? Esta longitud por la profundidad, el ancho por la profundidad. Eh, bueno, sí, acá está visto de costado, esto sería el largo por la profundidad. Si el área de cobertura puede ser mayor al 40%, pero por lo general se diseña cerca del 40%, para que sea el 40% del área. O sea que necesitamos pasar ese 40% al 100%, y bueno, es otra de las funciones que cumple el pleno. Bueno, después tenemos las boquillas, ¿sí? Las conexiones. Estas vienen a ser las boquillas de entrada y de salida del fluido caliente. Sí, puede tener más. Son bastante versátiles. ¿Sí? Puede tener varias boquillas. Puede tener distintos servicios el mismo intercambiador. ¿Sí? Ahora vamos a ver arreglos donde se puede poner, eh, por ejemplo, en los compresores a veces se usa, recuerdan que tienen un interinfriador, los compresores, bueno, es bastante usual usar aeroenfriadores para enfriar el interetapa o en la salida. Entonces se usa enfriar el aire, por ejemplo, en interetapa, el gas comprimido en interetapa y también el aceite de lubricación. Recuerdan que hay un aceite circulando, bueno, ese aceite también se calienta y este, se puede enfriar en este tipo de equipos. Y usando un único juego de ventilador. Bueno, tenemos, bueno, el cabezal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver dos tipos de cabezales después. El conjunto motor. ¿Sí? Esto es el conjunto, el motor girando a las vueltas que gira un motor normal y con una caja reductora para llegar a las RPM del ventilador, ¿sí? En el orden de 200 RPM, por arriba y por abajo. Bueno, tenemos la columna soporte. Esto es muy importante. El aire que está pasando por acá tiene que entra por los costados, ¿sí? Es importante que tenga suficiente altura como para que tome aire, o sea, sea bastante buena la aproximación del aire por todos lados. Hay que ver los equipos que están cerca a veces, ¿no? También, para evitar que entre aire con mayor temperatura. ¿Sí? Los otros aeros son normalmente una fuente de problemas, así que hay que mirar eso. Bueno, y acá tienen campana de entrada y campana de salida, ¿sí? O sea, campana de entrada y campana de salida. Eso es lo que buscan. Acá hay un cambio brusco de área, ¿sí? Esto lo que busca es reducir ese deltape que se produce por el cambio de área, ¿sí? Esa expansión brusca busca reducir ese valor. Eh, bueno, recuerdan los distintos tipos cuando vimos cañerías, que teníamos distintos tipos de entrada y que, bueno, ¿no? Para las entradas de tanque, los ingresos de tanque a línea, había distintas formas. Podía ser una contracción brusca o podía ser con esta forma, ¿no? Gradual, y eso reduce mucho el deltape que se genera. Como estamos hablando de bajos deltapes, son bastante importantes estos números. Bueno, sigue una comparación según la ubicación del ventilador. Tenemos tiro inducido y tiro forzado. El tiro inducido tiene mejor distribución del aire, ¿sí? Como la velocidad de aproximación acá es bastante pareja y lo que genera es una presión negativa en este lado, tiene una mejor distribución. El perfil de velocidades a lo largo de todo el intercambiador es mejor. Tiene menor recirculación, eso tiene que ver con la velocidad de salida. La velocidad de salida
es mayor en este punto que acá, ¿no? Acá estamos usando todo el área, es un caudal dividido todo el área transversal del equipo, y esto es solo ese 40%, ¿no? Entonces, además, bueno, sale directamente el ventilador que tiene mayores velocidades puntuales, así que va a llegar mucho más alto el flujo que larga los ventiladores en el tiro inducido. En el tiro forzado, lo que puede pasar al salir con baja velocidad, a veces dependiendo del viento, a veces dependiendo si los demás intercambiadores, puede haber una recirculación o interferencias que hay en la planta, puede haber una recirculación, lo que genera un aumento de la temperatura de entrada, ¿no? Nosotros tenemos la temperatura de entrada del intercambiador es la ambiente, la que hace ese día, pero si tenemos una recirculación, va a ser la temperatura de salida con su temperatura mezclada con la temperatura de la entrada, y eso puede sumar unos grados. Si estamos hablando de que ya nos cuesta, o sea, por lo general queremos ir bastante cerca de la temperatura del aire, si le sumamos además más temperatura por la recirculación, vamos a estar en problemas. Tiene mayor independencia de los cambios climáticos, el equipo está cubierto por el pleno, ¿no? El área que se ve del equipo desde arriba es como un 40%. Y además con esa mayor velocidad del aire también genera menos impacto. Bueno, esto puede ser importante si los cambios bruscos, ¿sí? Por una lluvia, por ejemplo, alteran o detienen la producción. Y tiene mayor capacidad en caso de falla. Esto es la circulación por la circulación natural. El equipo, si paramos el ventilador, va a tener un haz de tubos caliente, ¿sí? Y mucho espacio libre, ¿no? Todo esto es vacío adentro. O sea que se genera una convección natural. El aire se va calienta, sube, genera una depresión exterior, bueno, y va generando esa depresión. Dependiendo del diseño, puede ser significativo, como el 20% o un poco más, o puede que no lo sea, ¿sí? Depende cuán compacto es el diseño. Hay diseños que no tienen tanto margen, igual es poco lo que se gana, pero bueno, si tenemos tiro inducido va a ser mayor. Bueno, en tiro forzado tenemos menor consumo de potencia si el delta T del aire es mayor a 30 grados, ¿sí? Es un poco menor, esa es la razón, es que el ventilador está, en este caso, a la temperatura, está tomando aire a la temperatura de salida, ¿sí? Si el delta T es mayor a 30, está sustancialmente más caliente que el aire de entrada, y como el calor volumétrico depende de la temperatura, vamos a tener mayor consumo de potencia. ¿Aquí tiene una pregunta? Yo esto de que pare la producción por condiciones climáticas no lo vi, es como una recomendación. Yo en particular no tuve que pasar por eso. A veces cuando las condiciones climáticas son muy adversas y pasa algo de eso, se usan unas persianas que se ponen arriba del intercambiador, sí, que pueden taparlo justamente para proteger más de la inclemencia climática. ¿Sí? No, acá preguntan si suele pasar esto de que pueda parar la producción. Pero sí, pero si llega a ser muy condicionante, se pueden usar otras estrategias para, en el caso de tiro forzado, ¿sí? Acá se pueden poner unas persianas que se pueden cerrar y abrir hasta automáticamente para evitar, yo que sé, a cosas como la nieve, por ejemplo, que son afectan bastante este tipo de equipos. Bueno, tiene menor limitación para la temperatura de salida del aire, ¿sí? Esto es porque no hay nada después. Mantenimiento de los ventiladores y ajuste del ángulo de las aspas es más fácil en operación. No es que se haga todo el tiempo. El mantenimiento o el cambio del ángulo de las aspas. Pero bueno, si hay que hacer, cuando hay que hacerlo, es
es más difícil en este tipo de equipos, ¿no? Si queremos hacer alguna intervención en el ventilador, hay veces que por lo general tenemos más de un ventilador funcionando en un aeroenfriador, a veces en determinada época, cuando hace más frío, por ejemplo, se puede trabajar con menos ventiladores y se les puede hacer mantenimiento en ese momento, mientras el equipo está en funcionamiento, pero por la convección natural, si nosotros queremos trabajar sobre el intercambiador, sobre el ventilador, nos va a seguir viniendo aire caliente, ¿sí? Que es lo que puede dificultar el trabajo. Por eso es un poco más sencillo en este caso. Y además que esto queda a menos altura, ¿no? Eso es indiscutible. Esto está prácticamente al nivel del piso. Es una escalerita, pero está relativamente muy cerca. Así que se puede usar mientras el otro ventilador está funcionando, tranquilamente se puede trabajar sobre esto. Cambiar el ángulo de las aspas es una estrategia que se usa para las distintas épocas, ¿sí? Cuando hace más frío, el aire es más denso y además tiene menos temperatura. Entonces, para que trabaje mejor todo lo que es el control, se puede, o digamos, o como estrategia de control, se puede cambiar el ángulo de las aspas para que generen menos flujo. Si generan menos flujo, vamos a tener, para la misma velocidad, vamos a tener menos enfriamiento, que es lo que estamos buscando en épocas de más frías. Bueno, menor desgaste del sistema de reducción de velocidad, eso más que nada porque está a menor temperatura. Y la estructura de soporte es más sencilla y barata, ¿no? Esto hay que poner la estructura del ventilador así arriba, y en este caso está todo como más bajo. Así que termina siendo más barato. Así que bueno, esas son las diferencias entre los dos. Bueno, acá tenemos las distintas configuraciones, ¿sí? Y un poco la nomenclatura. Vamos a hablar de bahía, ¿sí? Para todo un arreglo que incluye los haces de tubos, ventilador y toda la estructura de soporte, ¿sí? Esa va a ser la bahía. Y después los haces de tubos van a ser estos recuadros que se ven acá. Un equipo puede tener más de unas de tubos, como les decía, y esos haces de tubos pueden que sean varios haces de tubos del mismo servicio, que puede ser para que la velocidad de flujo de mejor, ¿sí? Para que mantener una cierta velocidad de flujo. Puede ser por el peso de todo ese haz de tubos, para que sea más fácil de desmontar y montar. O porque son multiservicios, ¿sí? Porque por uno circula un fluido y por otro fluido. Acá tenemos el ancho de la bahía, el largo de tubos. Y esta sería una bahía de un ventilador con 3 haces de tubos, ¿sí? Acá tenemos una bahía también con 2 ventiladores, con 2 haces de tubos. Y bueno, acá de nuevo el ancho de la bahía y el largo de los tubos. El ancho de la bahía, el largo de los tubos es como estuvimos viendo siempre, ¿sí? Está limitado. Se pueden usar tubos más largos en este caso. A veces, si la disponibilidad da, se pueden usar tubos bastante largos, de 12 metros o más todavía. Si se limitan al 6 que estuvimos viendo, de alguna forma más barato, pero si se requieren se pueden usar tubos más largos. Y el ancho de la bahía es por cuestiones de transporte, ¿no? Así como para... La bahía es toda la estructura, todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Todo esto sería una bahía, ¿sí? Toda la estructura de soporte,
todo el pleno, el ventilador, todo el conjunto es una bahía. ¿Sí? Acá hay dos bahías, ¿no? Es que son dos de estos juntos que forman una única unidad. Este sería un caso de dos bahías, de una unidad con dos bahías, con un ventilador cada una y con 4 haces de tubos en total. Y acá tenemos dos bahías de dos ventiladores y 6 haces de tubos. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Esto de dividir en bahías es por el un tema de transporte, ¿sí? Es más que nada por eso. Bueno, acá algún detalle más. Tenemos el reductor de velocidad. Esto puede estar apoyado en el suelo o por lo general colgando, ¿sí? Como habíamos visto en las primeras filminas. ¿Sí? Es importante acá la aproximación del aire. A veces a los costados o acá abajo eh, se ponen mallas para evitar la entrada de pájaros o suciedad. ¿Sí? Bueno, entonces acá está el ventilador, el flujo, la entrada del fluido caliente, sería el fluido caliente, un cabezal estacionario, ¿sí? Esto tiene que ver con la dilatación, y tenemos un cabezal flotante, que es el que se va moviendo para permitir que los tubos dilaten. Esto es algo similar a lo que veíamos en intercambio del casco y tubo. La idea de que entre y salga por el mismo lado, de alguna forma permite tener este cabezal flotante. ¿Sí? No es que no se puede salir del mismo lado, pero es un arreglo mucho más sencillo si están del mismo lado. Bueno, los tubos son aletados, como ya vimos. Así que bueno, esto sería, y este es el pleno, ¿no? Todo vacío adentro. Bueno, estos son muchos, pero muchos aeros de tiro inducido, ¿sí? O sea, el ventilador. Bueno, y acá hay un aeroenfriador, acá en el costado. Bueno, yo les diría hacer una pausa acá, hacer unos 10 minutos de recreo. Vamos a seguir hasta las 8 con esto. Así que, ¿les parece? 55 menos 5 retomamos. Bueno, la ecuación cinética que vamos a usar va a ser la misma que para casco y tubo. ¿Sí? Vamos a tener un coeficiente global de transferencia multiplicado por el área de transferencia por el delta T. Ahora vamos a tener particularidades por dos razones. Una es la existencia de superficies extendidas, de aretas, y porque el flujo, así como habíamos visto, que en casco y tubo, el flujo era una mezcla entre flujo en paralelo, en contracorriente, ¿sí? En corrientes paralelas y en contracorriente. En este caso, el flujo va a ser cruzado. Eso va a generar otra complejidad. Este flujo cruzado lo vamos a ver en el delta T directamente. Después de las superficies extendidas, va a ser un juego entre el U y el A. Como recuerdan, en casco y tubo
¿Cuál era esta área? ¿Qué área era la que usábamos? ¿Recuerdan? Espero que sí. El área externa de los tubos. El área externa de tubos. ¿Sí? Entonces este es el área externa de los tubos y este es el U que está referido al área externa de los tubos. ¿Sí? El coeficiente dentro de tubos lo corregimos para hacer el HIO, ¿no? Que sería el coeficiente interno referido al área externa. Bueno, en este caso, como tenemos superficies extendidas, se nos abre una nueva posibilidad, ¿no? Porque no solamente tenemos el área externa de tubos, el área interna de tubos, sino que tenemos el área aletada. Y es otra posibilidad. Bueno, acá tenemos las dimensiones, parámetros del intercambiador. Tenemos W, que es el ancho, L, que es el largo, NF, que va a ser el número de filas, NTF, que es el número de tubos por fila, ¿sí? Que puede ser igual o no en todas las filas, ¿no? En las filas pares e impares, como el arreglo que vamos a tener es triangular, en este caso siempre va a ser triangular. ¿Por qué se les ocurre que siempre usamos arreglo triangular? Porque no hace falta limpiarlo. Y entonces, ¿qué ventaja tiene? Es más, porque es más eficiente. Más tubos, bueno, sí, en el mismo espacio, digamos, sí. Muy bien. Bien, entonces tenemos el arreglo triangular. Tenemos el número de tubos por fila. Bueno, y puede ser distinto. Puede haber un tubo más en una fila que en otra, ¿no? En las pares que nos impares. Después tenemos acá ST, ¿sí? Que es el pitch entre los tubos de la misma fila. SL, que es entre tubos de distintas filas. Y SF, que es la distancia entre filas, ¿sí? Entre centros de tubos de fila. A0, A sub 0, que es la superficie de tubo liso por metro de tubo, que es pi por D0. Y después tenemos la superficie total de tubo liso, que es A0 por el número de filas, por el número de tubos por fila, por la longitud. ¿Sí? Bueno, y otra razón es la que ahí menciona Julieta, que es que aumenta el coeficiente, ¿sí? Hay más turbulencia con el arreglo triangular que en el cuadrado. Como otra ventaja del arreglo triangular. Bueno, los tipos de aleta que tenemos, nosotros vamos a usar aletas transversales, pueden ser longitudinales también, podemos tener, pueden ser externas o internas, ¿sí? Hay distintos tipos. En este caso van a ser transversales como en este dibujo. Bueno, los tipos de aleta, tenemos los distintos tipos. Acá tenemos el tipo de pie o en L, ¿sí? Y las de pie superpuestas, que son aptas para temperaturas del fluido caliente de hasta 130 grados, ¿sí? Si la temperatura del fluido caliente es más alta, podemos pasar a las extruidas, ¿sí? Que admiten una temperatura hasta 300 grados, o bueno, más temperatura, tenemos las empotradas, ¿sí? Que los tubos tienen un surco, que permiten hasta 400 grados. Bueno, el corte transversal sería de este estilo, ¿sí? Es una aleta continua.
Bueno, acá se ven los tubos aletados en el equipo en el que se aletan. Tubos aletados de 1 pulgada con una altura de aleta de 5 octavos de pulgada con el aletado de aluminio, ¿no? El material es acero carbono, como normalmente si se puede usar, pero todo el aletado es de aluminio por un tema de costo y conductividad térmica. Bueno, acá cómo se preparan para el transporte. Bueno, para los haces de tubos, tenemos algunas partes extras a las que habíamos visto al principio. Acá tenemos lo que es la placa portatubos, ¿sí? Esta es similar a los equipos de casco y tubo. Acá tenemos una placa de tapones, ¿sí? Estos son muchos tapones que coincide uno para cada uno de los tubos. Esto permite sacar el tapón y realizar la limpieza de cada uno de los tubos, ¿sí? Sin desmontar la placa. Bueno, en este caso se retira directamente toda la placa, ¿sí? Con la tapa removible podemos sacar la tapa directamente y hacer la limpieza de los tubos, ¿sí? Estos serían los dos tipos de cabezal. Bueno, tenemos los tubos, tenemos los retenedores de tubo, ¿sí? Que son de soporte, como veíamos, para que no se pandeen los tubos. Tenemos el espaciador. Acá tenemos, bueno, acá soporte de todo el soporte de tubos del retenedor. Bueno, algunas conexiones de drenaje y de venteo, sí, que necesitamos para la conexión para el cabezal posterior. Acá las conexiones de entrada y de salida, ¿sí? Aquí serían 9 de entrada y de salida del intercambiador. Conexiones para instrumentos, acá lo usual es que se mida temperatura y presión, ¿sí? Temperatura nos sirve para ver la performance del equipo y presión para ver el tapé, ¿sí? Puede que que esté la provisión para poner los instrumentos o que los instrumentos se dejen fijos. Son opciones que se tienen. Bueno, esta es la placa de partición, ¿sí? Esto es para hacer 2 pasos. Tenemos un paso y 2 pasos. Vamos a ver que tenemos más versatilidad para los pasos que en casco y tubo, ¿sí? Se pueden elegir muchos arreglos. Prácticamente podemos usar el arreglo que nos parezca más conveniente. Es muy fácil ajustar la velocidad dentro de tubos. Bueno, sí. Este sería un cabezal con tapones. Sí, acá tiene algunas conexiones. Acá tiene conexiones adicionales y las conexiones de proceso. En este caso las dos hacia arriba. Bueno.
Y acá tenemos uno que nos aprecia muy bien, que es directamente con placa removible. Bueno, habíamos hablado que una de las características era el flujo cruzado, y esto impacta sobre el delta T. Acá pueden ver un poco cuál es el problema del flujo cruzado. En el flujo cruzado tenemos el aire ingresando 1', 2', 3', 4' y 5' a la misma temperatura. El fluido caliente pasa de T1 a T2. En este punto, el aire frío va a estar en contacto con el fluido más caliente, ¿no? En este punto, el aire más frío va a estar en contacto con el fluido un poco menos caliente que en la sección anterior, ¿sí? Y así hasta llegar a la temperatura de salida. En este caso vamos a tener distintas temperaturas para cada una de las filas, porque el aire se calentó un poco al pasar a A, se va a calentar un poco más al pasar a B, más hasta C y más hasta D. Pero va a ser menor al calentamiento que se da con A3, A4', B4', C' y D4'. ¿Sí? Y después acá va a quedar la temperatura del aire final, va a ser un promedio de todas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta particularidad del flujo cruzado. Ahora, esto sí tiene un solo paso. Si tiene dos pasos, ya el primer paso no va a estar en contacto con el aire más frío, sino que va a estar en contacto con el aire después de pasar por el segundo paso, el fluido caliente. Sí, acá hay una partición, ¿no? Esto entra y va por estos dos tubos, por estos dos canales, y después vuelve por estos dos canales. ¿Sí? Por esas dos filas. Fernando, ¿Sí? perdón, ¿podrías repetir eso último del contacto del aire entre los pasos? Sí. Acá el aire está entrando, 1' en todos los que son prima, está entrando a una temperatura ambiente, ¿no? Que es ese día. Cuando después de pasar por la primera fila, ¿no? Del segundo paso, vamos a dibujarla encima. Upa. Bueno, botón equivocado. Entonces, ¿no? El aire, el fluido va a venir de T1. El fluido va a venir por estas dos ramas. Bueno, no me queda muy bien, pero va a venir por estas dos ramas. Y después, un poco más frío, va a pasar por estas dos ramas, por estas dos filas, ¿no? ¿Sí? Ese es el flujo que va a ser el fluido que va por tubos. Ahora, el aire va a tener un salto hasta llegar a lo que es la sección B, ¿no? Va a entrar a temperatura ambiente y va a pasar hasta una mezcla de entre B y B4', ¿sí? Y el aire del primer paso, el fluido caliente del primer paso, que es el más caliente, va a estar en contacto con un aire que está a mayor temperatura, ¿sí? Que igualmente va a tener digamos, esto no es que no va a tener fuerza impulsora, pero de alguna forma
se aprovecha mejor el caudal de aire, porque el aire, usamos aire más frío para enfriar el fluido más frío, ya el fluido caliente a menor temperatura, pero tenemos este aire caliente, todavía se puede usar para enfriar el paso más caliente que te da mayor temperatura. ¿Sí? No sé si con eso queda más claro lo que les quería explicar. Perdón Sí. que moleste, ¿no? Las Por favor. Entonces, o sea, entra el fluido en el primer paso, se pone en contacto y se pone en contacto con un aire más caliente. ¿O Sí. entendí mal? Perfecto, gracias. Bueno, eso es lo que permite, nos va a permitir trabajar con menor caudal de aire. ¿Sí? Ese es un poco un salto térmico mayor. Va a ser un salto térmico mayor para el aire, pero nos permite reducir el caudal de aire necesario. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta que me quedé pensando? Los dos tubos que están pintados con rojo, entonces Sí. ahí está entrando en los dos tubos, no es que está entrando volviendo hacia lo que, o sea, no es que va de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda y así como haciendo un zigzag, sino que entra por los dos, eso no entendí. Sí, estos son dos pasos. Acá está dibujado como dos pasos. Podría ser interpretado como más. Pero como son dos pasos, acá dice dos pasos. O sea, acá le falta al dibujo, tal vez para que sea más claro, le falta la división, ¿no? Ahí tenemos una placa Está bien. divisora de los pasos. Muchas gracias. Nada. Bueno, vamos al próximo. En realidad es solamente el agregado de que tenemos un FT específico. Este FT específico es similar al que teníamos en casco y tubo, ¿sí? En función de las temperaturas y del número de pasos. Disculpen. Bueno. Una consideración que tal vez en casco y tubo no necesitábamos hacer, pero que acá juega un papel bastante decisivo, es cuál es la temperatura del aire que vamos a usar. ¿Sí? O sea, obviamente la temperatura del aire varía día a día, ¿sí? Durante el día tiene variaciones estacionales, o sea, es algo que se mantiene constantemente en cambio. Nosotros lo que tenemos que hacer es definir una temperatura máxima que vamos a considerar para el aire, que vamos a usar para el diseño, ¿sí? Que sería la temperatura de diseño. No necesariamente tiene que ser la máxima histórica, pues puede usarse si queremos que la planta nunca tenga restricciones por el lado del aeroenfriador, podemos tomar la máxima histórica y hasta sumarle algún grado por el calentamiento global. Es una consideración que se hace a veces, para estar seguros de que siempre va a estar, siempre va a tener margen. Pero bueno, a veces un criterio más razonable es tomar una temperatura que se supera únicamente durante poco tiempo. A veces las temperaturas estas máximas históricas se dan durante unas horas, no se dan constantemente.
Así que se puede reducir un poco las cargas en la planta solamente para esa condición. ¿Sí? Es algo como para evaluar. Uno de los criterios es usar, por ejemplo, el 95%. Este es uno de los criterios que da una disponibilidad bastante importante. Esto no significa que cuando haga más de esta temperatura no va a funcionar. El tema es que no va a funcionar con el mismo caudal, ¿no? Tal vez vamos a tener que bajar un poco, no va a enfriar tanto, va a salir un poco más caliente. A veces el servicio, yo qué sé, si es un enfriamiento antes de almacenar, que es un uso típico de los aeroenfriadores, el fluido va a ir un poquito más caliente, ¿sí? Unos grados más caliente durante ese tiempo, que tal vez no afecta. Bueno, como habíamos dicho, se puede enfriar hasta 5 grados por encima de la temperatura del aire. Esto es como medio límite que habíamos hablado. Y bueno, nosotros lo que podemos contar es tal vez con un histograma, ¿sí? A lo largo de los meses. Y bueno, acá podemos tomar decisiones sobre la máxima temperatura. La mínima temperatura, en este caso, por ejemplo, que se mantiene siempre por encima de 10 grados, no es un problema. El tema aparece cuando tenemos temperaturas que producen el congelamiento, por ejemplo, del fluido que estamos enfriando. Y ahí hay que tener algunas consideraciones para esa época, ¿sí? Hay todo, si en algún momento les toca, hay un montón de estrategias para para evitar enfriar de más, que sería el problema. Como control de temperatura vamos a tener entonces una condición de diseño. Ahora, vamos a tener una condición de diseño que podemos suponer que estamos por acá, no sé, algo por así. Entonces, ¿a qué pasa si el aire me viene en vez de a 35 grados, a 32 grados, me viene a 25? ¿Sí? Va a enfriar mucho más. Y más si el delta T mínimo, ¿sí? El acercamiento es muy chico. Si bajamos 10 grados o 7 grados en este caso, que les había dicho, bajamos 7 grados, estamos duplicando este margen, ¿no? Si habíamos diseñado para 5 grados, así que el equipo va a transferir mucho más calor. Entonces tenemos que buscar formas de control. La forma de control son las más comunes son estas. Tenemos modificación del ángulo de las palas del ventilador. Esto es algo que se puede lograr en la operación, mientras se está operando. Los hay neumáticos, ¿sí? Que permiten variar el ángulo dinámicamente. Y la mayoría tienen la posibilidad de hacerlo con el equipo parado, ¿no? Parar el equipo y cambiar el ángulo de las palas. Esto vendría a ser esa variación con el equipo detenido, sería para una condición de estacionalidad, ¿no? En una época de más frío, agarramos y variamos el ángulo de las palas en ese caso. Después tenemos variar la velocidad del motor. Esto es un variador con un variador de frecuencia. Esto es similar a las leyes de afinidad que habíamos visto. Si reducimos la velocidad de rotación, más allá que tenga un reductor de velocidad, esa reducción es proporcional, así que vamos a tener menos caudal de aire. Podemos regular las persianas en la descarga del aire. Estas son persianas, ¿sí? La variación puede ser controlada neumáticamente o podemos también tener persianas que se abran o entornen manualmente. Estas lo que dan es una restricción al flujo, ¿sí? Creo que ahí en la próxima imagen hay cómo serían estas persianas. Estas restringen, ¿no? Se abren, si se abren parcialmente, restringen de forma parcial el flujo, se pueden usar para controlar el caudal de aire, ¿sí? A su vez proveen cierta protección contra, por ejemplo, la nieve y el agua.
Bueno, y una estrategia que se usa mucho es apagar ventiladores, ¿sí? O sea, en el diseño normalmente consideramos que tenga, como buena práctica, eso no significa que se haga siempre, pero como buena práctica buscamos que cada bahía tenga por lo menos 2 ventiladores. Al tener 2 ventiladores, si uno de los ventiladores falla o hay que hacerle mantenimiento, tenemos un ventilador que puede seguir en funcionamiento, así que tenemos una pérdida parcial de capacidad. Un segundo. Bueno, entonces vamos a ver el cálculo del coeficiente de transferencia. Entonces vamos a ver algunas definiciones adicionales. Tenemos la superficie de tubo desnudo por metro de tubo, que es AD. Un segundo. Bueno, entonces tenemos la superficie de tubo desnudo por metro de tubo, ¿sí? Esto sería el área externa de tubo por 1 menos B, que es el espesor de aleta, y NM, que es el número de aletas por unidad de longitud, ¿sí? Esto vendría a ser como el porcentaje de tubo que no tiene aletas. 1 menos B NM. Y la superficie de aletas por metro de tubo, AF, va a ser pi por 2 veces, por las dos caras de la aleta, NM, que es el número de aletas por unidad de longitud, y el área del ánulo que forma la aleta, que es dB. dB es de 0 más 2h, más 2 veces la altura de la aleta. Bueno, en la resta de los diámetros al cuadrado dividido 4, eso nos da el área, la superficie aletada por metro de tubo. Entonces el coeficiente para el aire, esta es referido al área externa de tubo, mantenemos la misma referencia que manteníamos para casco y tubo. Eso no significa que sea la única forma, también se puede referir al área aletada, ¿sí? Eso, ahí están las dos opciones. Pero nosotros vamos a usar la misma referencia que veníamos usando hasta ahora. Entonces tenemos que el coeficiente externo va a ser este HF', que tiene la resistencia de ensuciamiento adentro, y esta resistencia de ensuciamiento es igual a 0, porque el aire es limpio, por AD, que es el área de tubo desnudo. Esta cuenta con una eficiencia de 100%, ¿sí? Porque es directamente el área de transferencia, más la eficiencia de aleta por el área de la superficie aletada, por la superficie aletada. Este producto da el área efectiva que agrega las aletas, ¿sí? Entonces con esta suma tenemos el área total de transferencia, que está sumando directamente, dividido el área externa de tubos, ¿sí? El A0, para hacer la referencia al área externa de tubos. Entonces este coeficiente va a ir multiplicado por el área externa de tubos, el U que obtengamos, va a estar
va a usar directamente el área externa de los tubos. Acá lo que vemos, o sea, la forma de usar las aletas es aumentando el área de transferencia, ¿sí? Usando siempre con suficiencia. Acá tenemos un ejercicio, que tenemos media hora para hacerlo. Vamos a llegar hasta donde lleguemos y después lo pueden seguir viendo, está bastante explicado. Voy a ir un poco rápido, si tienen alguna pregunta me avisa. Tenemos un diseño. Necesitamos enfriar una corriente, que es un fluido puro, que es, bueno, se encuentra a 185 grados, ¿sí? No podemos usar las aletas de 130, y 13 bar G. Si bien esto es un dato que no usamos, ¿no? Porque es un fluido, un líquido, eso tiene que ver con el diseño mecánico del equipo. Y su caudal es de 12.000 kilogramos hora. Necesitamos llegar hasta 50 grados para almacenamiento. Y nos piden diseñar un enfriador para este servicio. Tenemos las propiedades de los fluidos. ¿Sí? La densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica del isooctano. El RF, como saben, este RF lo buscamos de las tablas de la norma tema. ¿Sí? Son las mismas. El fluido que va por dentro de tubos se calcula igual que como en doble tubo y como en casco y tubo. ¿Sí? No hay diferencia. Y para el aire, bueno, estas son las propiedades del aire a una determinada presión y temperatura. ¿Sí? Ahora vamos a hablar más de eso. Pero por lo pronto son propiedades del aire a condiciones normales. Están más estándar que normales. Pero bueno, acá lo que podemos ver es que la conductividad térmica es bajita, ¿no? Es uno de los principales problemas. Entonces tenemos el calor, va a ser el caudal del fluido caliente por el CP del fluido caliente por el delta T, y esto nos da 1165 kilowatts. Acá elegimos algunas características. ¿Se acuerdan que en casco y tubo el diámetro de tubo lo elegíamos un poco por estandarización? Bueno, en aeroenfriadores también tenemos características típicas. El diámetro del tubo entre 5 octavos de pulgada y 6 pulgadas. 1 pulgada es el más utilizado. La altura de la aleta entre media pulgada y 1 pulgada. Media pulgada y 5 octavos son los más utilizados. ¿Sí? Normalmente 5 octavos es el mejor. NM, el número de aletas por unidad de longitud. ¿Sí? En unidades, en aletas por metro, son de 2,75 a 4,33, que viene un número mucho más razonable, que es de 7 a 11 aletas por pulgada. La longitud de tubos es de 2 a 15 metros. Y la de tubos es rectangular, como ya habíamos visto. 2 a 10 filas en arreglo triangular. Y el pitch, 2,5 diámetros de tubo. ¿Sí? Esto tiene que ver con que está el tubo y la aleta, ¿no? Bueno, entonces hacemos un diseño, tenemos de 0. Recuerden que acá, bueno, son tubos, así que vamos a tener el WG. ¿Sí? Este lo elegimos por un tema de diseño. Acá teníamos la presión de operación. ¿Sí? Así que con eso podemos tener una idea de la presión de diseño. Y bueno, selecciona con eso el WG. El arreglo triangular es 60 grados equilátero. Eso hace que ST y SL sean iguales. ¿Sí? Entre filas es un triángulo equilátero. Bueno, y SF sale por Pitágoras. Bueno, acá tenemos aletas transversales circulares de espesor constante.
NM es 275 aletas por metro, es lo que elegimos. Se pueden elegir más aletas por metro también. El espesor de aletas va a ser de 0.381 milímetros, un espesor de aleta común. La altura de aleta de 5 octavos, que ya habíamos hablado, de pulgada. Y dB, bueno, que es de 0 más 2 veces la altura de la aleta, da 57,15. Acá hay un tema, es que hay un juego entre el caudal de aire, ¿sí? La velocidad más que el caudal, la velocidad del aire y el número de filas que usemos, ¿sí? Como el delta P es el limitante para esta velocidad, para el caudal de aire, lo que tenemos es que si hacemos más filas, vamos a tener más limitada la velocidad del aire para llegar al delta P límite. Entonces, lo que tenemos es este factor Z, que sirve como primera aproximación. A veces después se ponen a jugar con una planilla o con el mismo programa y se encuentra que a veces no es tan óptimo lo que sale de acá, pero sirve como este ejemplo van a ver que varía bastante. Pero sirve como primera aproximación, ¿sí? Por lo menos para tener una idea de dónde estamos parados. Lo que se hace es calcular este factor Z, que es el salto térmico del fluido caliente, dividido la diferencia extrema de temperaturas, ¿no? La temperatura más caliente menos la temperatura más fría. La temperatura de entrada del aire, ¿no? Cuanto más grande sea Z, ¿sí? Esto significa que el fluido caliente tiene un salto térmico importante, ¿sí? Y que no es muy alta la diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío y el aire. En ese caso nos conviene hacer más profundo el mazo de tubos, ¿sí? Como conveniencia económica. Cuando el condensador es isotérmico, así que Z es igual a 0, ahí en lo que nos conviene es que tenga poca profundidad, ¿sí? No más de 4 filas, que sería como el mínimo que se recomienda. Como el aire se va calentando cuando pasa por cada una de las filas, si ponemos muchas filas y el condensador y estamos condensando isotérmicamente, las últimas filas van a tener mucho menos fuerza impulsora, entonces por eso conviene hacerlo de menos filas. Y cuando el enfriador es de gran rango, cuando mayor a 0,8, supongamos que tenemos que enfriar un fluido de una temperatura muy alta a una temperatura cercana a la del aire, conviene hacerlo lo más profundo que sea posible, ¿sí? Con varios pasos para evitar lo que veíamos, el problema del flujo cruzado, y aprovechar mejor el caudal de aire. Bueno, entonces tenemos este juego entre la velocidad frontal del aire, que es proporcional al caudal, y el número de filas. Al aumentar las filas, menor debe ser la velocidad para que la caída de presión no sea excesiva, ¿sí? Y esta velocidad frontal la calculamos directamente como el caudal de aire dividido la densidad del aire, ¿sí? Que da el caudal volumétrico de aire, dividido el área frontal del equipo, W por L, ¿sí? No es la velocidad frontal sin tubos, ¿sí? Vamos para que tengan. Así como se define. Entonces, tenemos para los distintos zetas distintos números de fila recomendados y velocidades frontales que están a la par. Cuanto mayor es la velocidad frontal, menor es el número de filas y viceversa, ¿no? Y esto tiene que ver con el Z. En este caso tenemos un intercambiador de gran rango, ¿sí? Un enfriador de gran rango, así que esto da 0,87 más 0,08. Entonces conviene estar en el punto de mayor número de filas y menor velocidad frontal. Bueno, aquí viene una parte de elección de la temperatura de salida del aire. Esto es para poder hacer los cálculos.
Normalmente van a ver que no es un parámetro tanto que con el que juguemos, sino que jugamos normalmente con la velocidad frontal. Pero bueno, es una opción. Elegir una temperatura, en este caso 5 grados por debajo de la temperatura de salida del proceso, como una decisión, y se puede ajustar. Esto cambia, si cambiamos el caudal de aire para para optimizar el equipo, cambia la temperatura de salida del aire, ¿no? En este caso vamos a estar en 45 grados. Entonces, el cálculo de caudal lo hacemos directamente con el CP medio entre las dos temperaturas, T2 menos T1, ¿no? Que es el calor, y directamente tenemos el caudal de aire. El área frontal, acá tenemos la densidad del aire a la entrada, está a 29 grados, va a ser de 1,17 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? La presión atmosférica, este número. El área frontal requerida para mantener una velocidad de 2,4 metros por segundo es el caudal de fluido frío, es del aire, dividido esta velocidad frontal, dividido ρ, ¿sí? A la entrada. Con esto nos da 25,9 metros cuadrados. Acá selecciones geométricas, como les comentaba, acá hay muchos parámetros para elegir. En este caso elegimos un largo de tubos de 6 metros y un ancho para poder cerrar con el área que calculamos recién de 4,3 metros, ¿sí? Es un poco más grande que el máximo transportable, pero bueno, a veces se puede transportar. Se pueden hacer provisiones para montarlo en sitio y no necesitar tener esa restricción, pero bueno, en este caso no está limitado, así que tenemos 6 metros y 4,3, la relación de L sobre W va a ser de 1,4, y lo recomendable es que esté en 2,5. ¿Por qué la relación largo sobre ancho está más por encima de 2? Pues la idea es tener dos ventiladores, ¿sí? Una relación de 1,4 es prácticamente algo cuadrado, entonces es más para poner un único ventilador, que puede ser una opción, pero bueno, no es lo que estamos buscando. La fuerza impulsora, acá tenemos el delta T medio logarítmico, ¿no? Como calculamos siempre, que en este caso da 62,7, y tenemos el FT para flujo cruzado. En este caso usamos R grande y R chica, ¿sí? Definiciones como está indicada acá. Si vamos a gráfico, que está en la próxima filmina, tenemos 0,93, ¿no? Con R grande y R chica. Parámetro de R grande y R chica. ¿Sí? Esto es para un paso en flujo cruzado. Bueno, el área estimada, podemos usar los subtablas como usábamos antes, como podemos usar, ¿no? Antes, cuando usábamos en casco y tubo. El área es 100 metros cuadrados. El número de tubos estimado y el número de tubos por fila. Eso trabajamos sobre, bueno, el área es pi de 0 NL. Este sería el área de tubo. El área de tubo como venimos calculando siempre. Nos da un número de tubos de 209. Y esto hace que el número de tubos por fila, como habíamos considerado 8 filas, nos da 26 tubos por fila, que multiplicado por 8, ¿no? Para redondear caemos en 26, da 208 tubos. Verificamos la geometría. Bueno, acá es donde se complica esto de haber elegido la temperatura de salida del aire. Tenemos el ancho, es el ST, ¿sí? El que sería el pitch en la misma fila. Por el número de tubos por fila, nos da 1,65 metros en vez de 4,3. Esto da un área frontal de 9,9, por lo que la velocidad será más grande, ¿no?
menor área de flujo, nos da más grande. Entonces recalculamos el caudal de aire. Bueno, acá permitimos algún cruce de temperatura y inevitablemente vamos a necesitar más de un paso por tubo. Esto es porque como estamos saliendo con permitimos que el aire se caliente más, ¿sí? Vamos a tener más calentamiento del aire al pasar por los distintos pasos, por las distintas filas, hasta que vaya a ser muy alta esa temperatura del aire y bueno, no vamos a poder seguir enfriando. Pero ya teníamos en mente de que como vamos a usar muchos pasos, como vamos a usar muchas filas, vamos a necesitar más de un paso, ¿sí? Para mejorar el FT. Así que bueno, ahora sacamos la restricción de temperatura de salida, ¿no? Y vamos a calcular y vamos a usar más pasos por tubo para mejorar el FT. Bueno, tenemos una segunda propuesta. Acá calculamos el caudal de temperatura de salida con la geometría que teníamos recién, ¿sí? Ajustamos un poco el ancho para tener una mejor relación del E sobre W. Nosotros buscábamos 2,5. Con 2 tenemos 3 del E sobre W. El área frontal pasa de casi 10 a 12. El caudal de aire requerido para obtener una velocidad de 2,4 lo sacamos con el área frontal de 12 metros cuadrados por la velocidad frontal, por la densidad, ¿sí? Y con esto calculamos la nueva temperatura de salida del aire, que está por encima de la temperatura de salida del fluido caliente. Por eso habla de un cruce de temperatura. Calculamos la fuerza impulsora, calculamos R grande y R chica, y en este caso necesitamos pasar a más de 3 pasos por tubos, ¿sí? Para que tengamos suficiente FT. Como son 8 filas, hacer 3 pasos es relativamente sencillo, ¿sí? Podemos hacer 4 para que quede más parejo. Bueno, el número de tubos por fila para cumplir con el ancho, ¿sí? Habíamos cambiado el ancho, así que hacemos el ancho dividido el ST, ¿sí? Nos da 31,5, así que vamos a tener 4 filas de 31 y 4 filas de 32, eso es por el arreglo triangular. Entonces el número de tubos por fila, por el número de filas nos da 2,52. Elegimos 4 pasos por tubo, para verificar la pérdida de carga. Para eso tenemos que verificar la pérdida de carga del coeficiente de transferencia, ¿sí? Que sea un buen coeficiente de transferencia que caiga dentro del delta P permitido, como cualquier intercambiador, como veníamos haciendo el casco y tubo. Bien. Bueno, acá hacemos los cálculos, ¿sí? Como siempre, vamos a pasar rápido, nos da un HIO de 400, ¿sí? Es bastante bajito. Así que, bueno, hay una oportunidad de optimización por este lado. Cálculos geométricos, tenemos, bueno, los cálculos que veníamos haciendo. Bueno, acá tenemos el perímetro proyectado, ¿sí? Que es como la forma que tiene todo el tubo con las aletas. Y con esto podemos sacar el diámetro equivalente, ¿sí? El área sobre el perímetro proyectado. Bueno, y acá tenemos lo que quedaría como área libre, ¿no? Que es, bueno, el número de tubos por fila, esto es el ancho, el área total del equipo, que es la que usamos para la velocidad superficial, para la velocidad frontal, menos, y acá tenemos el número de tubos por fila, por la longitud, por D0, más, ese vendría a ser el ancho, digamos, viéndolo desde arriba sería el ancho que ocupan los tubos, D0, bueno, el diámetro, más, y acá
es lo que ocupan las aletas, ¿no? Este NM de B menos de 0 es 2 veces H, que es 2 veces la altura de la aleta, y lo multiplicamos por el ancho de aleta, ¿no? Bueno, con esto tenemos el área, esto sería el área libre que tenemos en el equipo. Entonces, con esto podemos calcular el coeficiente externo, ¿sí? Tenemos al Reynolds. El Reynolds va a ser el W de aire por el diámetro equivalente que calculamos recién, sobre la viscosidad del aire dividido el área de flujo, ¿sí? Considerando dónde están todos los tubos. Y después tenemos una correlación tipo Colburn, un J, bueno, con esta forma que nos da 75,12. Este J después lo multiplicamos por el plano de un tercio, cada diámetro equivalente, y nos da el coeficiente de transferencia, que es 36,9 watts sobre metros cuadrados de grado centígrado, que como ven es un valor muy chiquito, ¿sí? O sea que es razonable que estemos usando aletada. Y acá tenemos el cálculo de Prandtl del aire, ¿no? CPM sobre SK. Esto es válida para aletas transversales circulares de espesor constante donde los tubos están arreglados en triángulo. Si cambia, hay correlaciones de estas como es aire, van a encontrar, como es un equipo muy común, van a encontrar correlaciones para distintos tipos de arreglo. Pero bueno, este es lo más común. Es muy raro que las correlaciones, así las calculen con software o con con esta correlación, les den muy distinto, ¿no? El coeficiente del aire es algo que está recontra estudiado, así que tiene poca imprecisión. Bueno, entonces, bueno, mantenemos lo de que no tiene un ensuciamiento despreciable. Y lo que le tenemos que sumar es el cálculo de la eficiencia de aleta. La aleta de aluminio tiene una conductividad de 200 watts por metro grado centígrado. Y bueno, y podemos obtener la eficiencia de aleta que da 0,88, ¿sí? Para las condiciones de diseño. Es una eficiencia muy alta, ¿no? Casi un 90%. Cuando esto ya hemos hablado. Entonces el coeficiente externo total, ¿sí? Este es el coeficiente externo referido al área externa de tubos, ¿no? Entonces es el HF' por el área de tubo desnudo, ¿sí? La que no tiene aleta, más la eficiencia de aleta por el área aletada, dividido el área externa de tubos. Esto nos lleva a un coeficiente de casi 40 a casi 500, ¿sí? Es mayor que el coeficiente que teníamos dentro de tubos, bueno, que es de 400. ¿Sí? Este es el coeficiente equivalente si está refiriéndonos al área externa de tubos. ¿Bien? Bueno, calculamos el coeficiente global de transferencia, ¿sí? Acá como venimos calculando siempre, nos da un U de 200 y para el intercambiador que habíamos decidido, propuesto, nos da un sobrediseño de 20%, ¿sí? Que podemos considerar aceptable. El tema es que, bueno, si calculamos la pérdida de carga por fricción, ¿sí? Acá tenemos un volumen libre neto, ¿sí? Que se calcula sacando todo lo que es el volumen, al volumen total. Acá es el área transversal por la separación entre filas, ¿sí? Y bueno, y restando todo lo que está ocupando volumen, nos da 0,52 metros cúbicos, y el diámetro equivalente prima es el volumen libre neto dividido L por la longitud, por el número de tubos por filas, por el área de, esto es por unidad de longitud, ¿no? El área aletada más el área de tubo desnudo. Nos da, bueno, 9 por 10 a la menos 3. Calculamos el Reynolds,
¿sí? Con este diámetro equivalente prima. Nos da 2700.000 y pico. Con esto vamos al cálculo del fanning. Este es particular también para el arreglo en aeroenfriadores, ¿sí? Con superficies aretadas. Nos da 0,43 y con esto calculamos el delta P, ¿sí? Bueno, acá tenemos los parámetros de espaciamiento entre tubos en la misma fila y entre filas separadas. Y nos da, bueno, 108, 109 pascales, ¿sí? Que son 11 milímetros de columna de agua. El valor máximo de referencia, 18 milímetros de columna de agua, puede que sea un poco más, pero para el bundle, para lo que es el haz de tubos, que es el que estamos calculando acá, es un valor de referencia a tener en cuenta. Y después, como estamos trabajando en este orden de velocidades, también tenemos que tener en cuenta la altura de velocidad. La altura de velocidad es la calculamos directamente así, como la energía cinética, un medio de la densidad en las condiciones del ventilador, por eso es Ρ. Esto es más, tenemos que tener en cuenta si es tiro inducido, va a ser a la temperatura después de las de tubos, si es el tiro forzado, va a ser la temperatura ambiente, por la velocidad al cuadrado en el ventilador, ¿sí? Esto recuerden que el área del ventilador es más chica que el área frontal del equipo, así que va a ser una velocidad más alta. Bueno, acá está lo de tiro inducido y tiro forzado. Adoptamos dos ventiladores, esto por la relación que tenemos de L a W se puede basar. Y elegimos que sea aproximadamente un 40% del área total, con eso elegimos 1,8 metros de diámetro. Y la velocidad en el fan para este caso, ¿sí? Que vendría a ser el colocador volumétrico dividido la cantidad de ventiladores y esto dividido el área del ventilador, a 5,6 metros por segundo, lo que nos da una altura de velocidad de 18,4 pascales, ¿sí? Es prácticamente un 20% del tape de las tubos. Entonces, en total, hacemos la suma de los dos y nos da que la presión desarrollada por el ventilador va a ser de 127 pascales. La potencia del ventilador es el caudal de cada ventilador, va a ser el caudal de aire frío por la cantidad de ventiladores, por la densidad en el ventilador, por la presión desarrollada, dividido el rendimiento del motor y el rendimiento del ventilador, ¿sí? El rendimiento del motor va a ser 95 para arriba, 95% para arriba, y el ventilador 75% también para arriba. Con esto nos da la potencia por ventilador. Bueno, acá tenemos la verificación del 40%, tenemos 42,5%, así que estamos bien. Y bueno, ahora con dos comentarios acerca de esto y ya estamos. Entonces tenemos el equipo del diseño, tenemos el delta P del isoctano como valor que teníamos muy bajo, es un diseño optimizable, y estas son todas las características que fuimos calculando recién. Una optimización, ¿no? Lleva el delta P del isoctano a 10 kilopascal y aumenta, ¿sí? Y acá lo que estamos aumentando es en coeficientes, ¿no? El HIO lo pasa a 960, ¿no? Y bueno, y el H0 también aumenta, pues aumentamos la velocidad frontal, ¿sí? Esto siempre manteniendo el delta P en el ventilador para evitar de que sea muy grande. Pues lo llevamos al límite y nos quedamos con esta velocidad. O sea que como la recomendación estaba en 2,4 para 8 filas, acá lo que hacemos es bajar el número de filas para poder aumentar la velocidad frontal, ¿no? Este juego acá probó que dio mejor. El tema es hacer el equipo lo más chico posible, ¿sí? Hay un aumento de la longitud acá que para tener en cuenta.
bueno. Acá la potencia requerida es mayor, ¿sí? Acá estamos en 2,6, acá estamos en 12 kilowatts. La idea es que tampoco que tenga cierto delta P y un cierto consumo de potencia para hacer más chico el equipo, ¿no? Es el juego entre el costo operativo y el costo instalado, ¿no? Bueno, sí, en la presentación también tienen el uso del HTRI para calcular este tipo, un aeroenfriador. Ya estuvieron viendo, con Florencia, creo que estuvieron viendo el tema de cómo introducir los valores, del modo simulación, del modo de rating y diseño. Así que, pero bueno, acá la característica van a tener todo el agregado, ¿sí? En la geometría. El tubo van a tener el aletado, ¿sí? El tipo de aletado, el tipo de aletas la van a definir acá, donde pueden definir el material y otras características. Y acá tienen el diámetro de tubo, las longitudes, el layout, cómo hacer el arreglo. Bueno, el número de ventiladores por bahía, ¿sí? Si es tiro forzado o tiro inducido. Son cosas que un poco de traducción más que nada. Acá tienen una base de datos de fins para poder usar. ¿Sí? Acá son fins circulares, hay cerrados que tienen, vamos a ver en hornos, es la posibilidad, pero bueno, que tienen cortes intermedios. Vamos a usar estos. Y bueno, características que estuvimos hablando, ¿no? No necesitamos poner, acá tienen base signes y fin tip signes. O sea, hay unos que si los dejan libres el programa asume los valores necesarios. Y acá cuando especifican el tipo de material, directamente la conductividad térmica se las define directamente. Bueno, acá el tipo de entrada que van a tener, el anillo del ventilador, ¿sí? Que veíamos así como opciones. La cantidad de ventiladores, diámetro. Acá ya directamente le ponen la eficiencia combinada de motor más ventilador, ¿sí? Es el producto de las dos. Se hacen 0,75 por 0,95 y ponen el valor acá. Acá hay algunas consideraciones del nivel de ruido, ¿sí? Si la velocidad la velocidad de la punta del ventilador es muy alta, el volumen el ruido que genera es muy alto, ¿sí? Eso normalmente lo limitamos. Si ponen acá valor, el programa va a buscar limitarlo. Bueno, y acá las características del proceso, ¿no? Importante poner la altitud o la presión de entrada normal. Bueno, sí. Y bueno, acá tenemos la verificación y bueno, el cálculo del sobrediseño que tenemos. El U actual, lo requerido. Esto hay que, o sea, la referencia que está usando de área es distinta, por eso es distinto valor, aunque se puede setear. Pero bueno, mírenlo y cualquier cosa consulten. Acá tenemos los delta P, cómo se distribuyen los delta P para el aire, ¿sí? Este es en el haz de tubos y este es en el anillo, una distribución un poquito distinta a la que habíamos visto. Y las resistencias térmicas, ¿no? El aire está parejo con los tubos, que es algo que veíamos recién. Acá siempre calcula la resistencia de metal, que nosotros no. Pero bueno, como podemos ver, el 1% de error realmente no tiene sentido para las cuentas a mano hacerlo. Y acá, bueno, tenemos la velocidad frontal, ¿no? Que es uno de los parámetros que usamos para el diseño. Bueno, este sería el arreglo. Acá hacemos 6 pasos, ¿sí? El arreglo es primero pasar por estos tubos, vuelve por estos, después vuelve a entrar por estos, cuarto paso, después vuelve por el quinto paso y pasaría en el sexto paso, ¿no? Ese es un arreglo que se pasa. Bueno, y acá la cantidad de tubos por paso que tenemos.
Bueno, esto sería como se vería nuestro enfriador desde arriba y desde una perspectiva isométrica. Bueno,